Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La galaxia siempre había visto a los humanos como los seres de la calma. Desde que se unieron al Consejo Intergaláctico, hace 300 años, los representantes de la Tierra habían llevado sonrisas y trajes, hablaban en tonos mesurados y firmaban acuerdos de paz más rápido que cualquier otra especie. Actuaban como el niño tranquilo en un aula ruidosa, siempre educados, siempre escuchando, siempre de acuerdo. La mayoría de las especies pensaban que los humanos eran demasiado blandos para ser peligrosos, demasiado indulgentes para ser temidos. Esa ilusión se hizo añicos el día que la armada Krell desapareció. Ninguna advertencia. Ninguna señal de socorro. Una flota entera, 67 naves capitales, más de 200.000 soldados y su temido almirante, desapareció sin dejar rastro. Y no fue en algún sistema remoto, sino cerca de la ruta comercial neutral entre Talón 3 y la nube Galari. La galaxia bullía con teorías: accidente de agujero de gusano, fallo de motor, un enjambre de asteroides descontrolado, piratas, incluso sabotaje de uno de los círculos internos de los Krell. Pero había un problema con todas esas suposiciones: no había restos, ni cascos rotos, ni cápsulas de escape dispersas, ni transmisiones de caja negra. Solo silencio donde antes había habido una máquina de guerra. Al principio, nadie sospechó de los humanos. ¿Por qué lo harían? La Tierra solo había enviado una nave de investigación a esa región semanas antes. La ISS Geraisen, una nave conocida por mapear anomalías de gas y estudiar erupciones solares. Sin armas, sin protocolos de combate, solo científicos y recolectores de datos. O al menos eso creía el Consejo. El capitán Lennox estaba al mando del Geraisen mientras la última nave Krell se desintegraba en polvo, su núcleo implosionando silenciosamente bajo el peso de bombas de gravedad disfrazadas de meteoritos. No sonrió. No lo necesitaba. Sus órdenes nunca fueron de venganza, nunca de emoción. Era estrategia, cálculo, paciencia. Esa es la última, dijo en voz baja su oficial de armas, la teniente Raina, apenas un susurro. Lennox solo asintió. Bien. Retíranos. Que no quede rastro. Se movieron como fantasmas, eficientes, fríos. Nada en esta operación gritaba humano. Ninguna rabia, ningún grito, ninguna sed de sangre. Solo silencio quirúrgico. Los Krell habían cruzado la línea hacía 6 años, quemando colonias humanas a lo largo del borde de la zona 12. La Tierra había rogado justicia al Consejo, presentado los informes, enviado emisarios, esperado. Nada llegó. Demasiado lejos, demasiado aislado, sin significación política. Así que los humanos esperaron, no en silencio, sino en preparación. Detrás de cada tratado de paz que la Tierra firmaba, detrás de cada cena diplomática educada, detrás de cada proyecto de investigación conjunto, había planes, contingencias, coordenadas. La humanidad no había evolucionado más allá de la violencia, simplemente había aprendido a llevar una máscara mejor. En la superficie, la Tierra seguía siendo el modelo de cooperación favorito del Consejo. Sus delegados hablaban de armonía. Sus medios de comunicación difundían buena voluntad. Los niños de especies alienígenas aprendían sobre el renacimiento terrestre, donde el planeta se había recuperado del colapso climático hacia una era de progreso y unidad. Pero en secreto, en el oscuro vacío entre las estrellas, la Tierra había estado construyendo. No naves más grandes, sino más inteligentes. No ejércitos ruidosos, sino equipos silenciosos, ramas encubiertas, sitios negros, mentes artificiales diseñadas no para gritar guerra, sino para estudiarla, patrones, tendencias, desencadenantes históricos. No querían una guerra rápida. Querían una guerra inevitable. El tipo de guerra que no se podía rastrear, el tipo que parecía que nunca había sucedido. El capitán Lennox recordó el rostro del portavoz del Consejo cuando la Tierra anunció su retirada de la rotación de la flota de mantenimiento de la paz hacía 2 años. Decepción, confusión, pero ninguna protesta. La Tierra ya ha dado demasiado, dijeron. Nadie sospechó por qué. Ahora, en Talón 3, ya estaban llegando los informes.
Las rutas comerciales, en caos. El mundo trono Krell, en pánico. Se convocaron reuniones de emergencia del Consejo. Y la Tierra estaba en silencio. Nos culparán, murmuró Raina, viendo cómo la pantalla se oscurecía. No, replicó Lennox. Buscarán en cada sistema, sospecharán de cada rival, perseguirán cada sombra, pero no a nosotros. No por ahora. Ella lo miró. ¿Y más tarde? Él no respondió de inmediato, simplemente se quedó mirando el vacío donde no quedaba nada de los Krell más que vapor. Más tarde, dijo lentamente. Se darán cuenta de lo que somos. Los registros de transmisión fueron borrados. El casco de la nave se enfrió a temperaturas de sondeo. Reanudaron un curso hacia una distante erupción solar, como si nada hubiera pasado. Porque esa era la nueva doctrina de la Tierra, no ganar guerras. Terminarlas antes de que alguien supiera siquiera que habían comenzado. La ISS Geraisen se deslizaba con calma hacia una estrella moribunda, sus sensores recogiendo radiación solar inofensiva mientras su tripulación se movía en silencio. Sin celebración, sin charla, solo el peso de lo que habían hecho presionando contra las paredes de acero como un fantasma que se niega a irse. La teniente Raina se sentó sola en sus aposentos, con una taza humeante de café sintético sin tocar entre sus manos. La imagen en su datapad parpadeó. Una vieja foto de su hermano Marcus sonriendo con una quemadura de sol en la nariz, de pie frente al puesto avanzado 17 abandonado. Ese puesto había ardido hace 6 años, con él dentro. Los cruceros de guerra Krell ya habían barrido la zona 12 como buitres, y los llamados de ayuda de la Tierra habían caído en saco roto. Ella había memorizado los nombres de los miembros del Consejo que habían votado en contra de la represalia. Ahora, cada uno de esos nombres había recibido la transmisión encriptada desde la caja negra del Geraisen. Una sola palabra en un canal seguro, equilibrio. No era una amenaza. No era una confesión. Era un mensaje. Simple y aterrador, no olvidamos. Mientras tanto, de vuelta en el mundo capital del Consejo Galáctico, Varelon Prime, el pánico había comenzado a extenderse. El Imperio Krell ya había cortado todas las transmisiones al exterior, sus embajadas cerradas, sus líderes en silencio. Los delegados Krell restantes, que habían sobrevivido por pura distancia, embajadores, comerciantes, académicos, fueron detenidos para ser interrogados o huyeron a esconderse. Ningún imperio de su tamaño se desvanecía sin explicación. La especulación consumió la Cámara del Consejo. Fueron saboteados desde dentro, ladró la representante del Nari, con sus zarcillos temblando. Esto huele a disturbios civiles Krell. No, dijo lentamente el delegado Cartan, con los ojos entrecerrados. Esto es demasiado limpio. Esto no fue caos. Esto fue un mensaje. El portavoz del Consejo Morat, un anciano elitiano con piel translúcida y ojos como cristal derretido, se puso de pie en el centro. No tenemos pruebas de guerra. Nadie asume la responsabilidad. Los humanos no dicen nada. Los Eldari niegan su participación. Hasta que surja evidencia, trataremos esto como un asunto interno Krell. Pero incluso mientras lo decía, no lo creía. El embajador de la Tierra, André Vaz, se sentó en silencio en su asiento, siempre calmado, siempre compuesto, con un vaso de agua sin tocar delante de él. No ofreció un discurso. No se apresuró a tranquilizar la sala. Cuando el portavoz Morat preguntó si la Tierra tenía alguna información sobre la flota desaparecida, André simplemente dijo, lamentamos todas las vidas perdidas en la galaxia. Fomentamos la paz y nada más. Más tarde esa noche, en un salón diplomático privado, 2 asistentes del consejo hablaban en voz baja. Ya no confío en ellos, susurró uno. Los humanos, algo ha cambiado. No es un cambio, dijo el otro, con los ojos atormentados. Es una revelación. No estamos viendo un lado nuevo de ellos. Estamos viendo el verdadero. A bordo del Geraisen, la misión silenciosa continuó. El capitán Lennox reunió a los oficiales superiores para una sesión informativa a puerta cerrada en la sala de operaciones asegurada. Las luces se atenuaron, los hologramas parpadearon. El mapa estelar del sector G9 se expandió, marcando viejas colonias terrestres ahora abandonadas, zonas donde los tratados de paz habían sido ignorados y nadie había acudido a ayudar. La fase 1 está completa, dijo.
La fase 2 comienza la próxima semana. Rhea frunció el ceño. ¿Cree que el consejo tomará represalias? Ni siquiera creerán que lo hicimos. Todavía no. Esa es la belleza de esto. Lennox tocó un punto brillante en el mapa. Mirarán a los Saurn. Tal vez incluso a los Howie. Eso nos da tiempo. Otro oficial, el comandante Holt, se inclinó. ¿Qué pasa si alguien lo descubre? Lennox no parpadeó. Entonces les mostraremos por qué nunca se debe acorralar a un depredador que finge ser una presa. La IA de la nave, Athena, intervino. Mensaje entrante de inteligencia de flota. Cifrado de nivel superior. Solo para los ojos del capitán. Lennox asintió. Envíalo a mi consola privada. En sus aposentos, el mensaje se desplegó en frío-militar. Operación Mosaico autorizada. Nivel de autorización, Omega. Objetivo, red de comunicaciones del Consejo. Plazo, 3 meses. Mensaje, la paz termina cuando el silencio se confunde con debilidad. Se recostó, cerró los ojos y dejó que el peso de todo se asentara. La Tierra había intentado la paz. Había intentado la paciencia. Había intentado jugar según las reglas de la galaxia. Pero la galaxia nunca jugaba limpio. Ahora la Tierra tampoco lo haría. 3 meses después, la galaxia era diferente y nadie podía explicar exactamente por qué. El silencio Krell se había extendido como una infección. Sus sistemas, una vez repletos de comercio y comunicaciones, seguían desconectados. Los contrabandistas informaban de colonias desiertas con comidas todavía calientes sobre la mesa. Naves patrulla que nunca respondían a las llamadas. Juguetes de niños esparcidos en calles cubiertas de polvo. Sin cuerpos, sin sangre, solo ausencia. Los noticieros lo llamaron el aquietamiento. La especulación se convirtió en miedo. El Consejo exigió respuestas. Se enviaron investigadores, se desplegaron drones, flotas. Todos regresaron con el mismo informe, ningún signo de vida. En las sombras, la Tierra avanzó con la Operación Mosaico. Comenzó con susurros, interrupciones en las comunicaciones en varios sectores de la red privada del Consejo. No militar, no pública, sino la infraestructura segura utilizada por diplomáticos y altos mandos. Nadie entró en pánico al principio. Los fallos técnicos eran comunes, tormentas solares, mal funcionamiento, tal vez una actualización errónea. Pero los cortes se seguían extendiendo, siempre omitiendo los sistemas humanos. Fue entonces cuando la gente comenzó a darse cuenta. En las salas de guerra del Consejo, cundió el pánico. La red de comunicaciones no era solo para mensajes. Era la forma en que los planetas coordinaban las defensas, cómo se solicitaban refuerzos, cómo se aplicaban los tratados. Sin ella, los sistemas eran islas, y la Tierra acababa de cortar los puentes. El embajador André Vaz seguía sentado en silencio en la cámara del Consejo, siempre con esa expresión suave, siempre educado. Pero ahora incluso los otros delegados evitaban el contacto visual con él. Nadie lo acusó directamente. No se atrevían, porque en el fondo lo sabían, habían permitido que los humanos crecieran inadvertidamente. Pensaron que la Tierra quería la paz por bondad. Pero la verdad era mucho más fría. La Tierra había querido la paz porque la guerra era ineficiente. Pero cuando la paz fallaba. De vuelta a bordo de la ISS Geraisen, Lennox y su tripulación observaron cómo otro centro de comunicaciones del Consejo se oscurecía. La voz de Athena resonó por el centro de operaciones, tranquila como siempre. Fase 2, nodo 6 deshabilitado. La latencia a través del borde exterior está ahora en el 38%. Colapso proyectado de la mensajería interestelar segura en 11 días. La teniente Raina se inclinó hacia adelante. El ejército Howie se dará cuenta. No son estúpidos. Ya se han dado cuenta, replicó Lennox. Simplemente no han descubierto quién está detrás. ¿Y si lo hacen? Se volvió hacia ella lentamente. Entonces dejamos de fingir. En órbita sobre la Tierra, la luna de defensa Atlas activó su campo de camuflaje por primera vez en un siglo. Construida durante los años silenciosos después de las masacres de la Zona 12, era la póliza de seguro de la Tierra. Oculta, armada, completamente fuera de registro. Tenía armas que la galaxia ni siquiera había teorizado. Dentro de su estación de mando central,
La general Yao se paró frente a una pared de pantallas que mostraban tráfico galáctico, movimientos de flotas y reuniones interceptadas del Consejo. Todo está en su lugar, le dijo a su ayudante. Si vienen a por nosotros ahora, vendrán a ciegas. El ayudante tragó nerviosamente. General, ¿cree que atacarán? No, dijo ella, casi con demasiada calma. Todavía no. No mientras sigan pensando que hay una posibilidad de que la Tierra los perdone. Perdonarlos. Esa era la verdadera fantasía. La idea de que se pudiera razonar con la Tierra después de haber sido abandonada, objeto de burla e ignorada, que los humanos, tan frágiles y educados en la superficie, no tuvieran largas memorias cosidas con furia silenciosa. En una estación minera en el cinturón de Baltra, una comerciante salari llamada Cora intentó explicar la tensión a su joven hijo. Los humanos, dijo suavemente, no se enfadan como los Krelj. No gritan ni amenazan. Son diferentes. Lo recuerdan todo y esperan. ¿Esperan qué? Preguntó el niño. Ella se quedó mirando las estrellas más allá de la ventana, con el rostro pálido. El momento adecuado. Y cuando llega, golpean donde más duele. No para demostrar que son fuertes, sino para asegurarse de que nunca olvides lo que hicieron. En toda la galaxia, las colonias humanas permanecieron en calma. Mercados estables, fronteras intactas, como si nada de este caos les concerniera. Pero en tranquilas salas de reuniones en Luna, en profundos búnkeres bajo la vieja Tierra y en flotas cifradas extendidas por el espacio inexplorado, los humanos se preparaban para lo que vendría después. No guerra, no paz, sino ajuste de cuentas. Porque la humanidad había aprendido la verdad hace mucho tiempo. En la galaxia, ser temido dura más que ser amado. El miedo del Consejo finalmente dio a luz algo peligroso: desesperación. 12 especies centrales se reunieron en secreto en la ciudad lunar de Liscar Prime. Sin reporteros, sin diplomáticos, sin observadores humanos. Lo llamaron una sesión de estabilización de emergencia, pero a puerta cerrada fue mucho más contundente. Han desestabilizado la red. No podemos coordinar rutas de defensa sin arriesgarnos a una exposición total, ladró la estratega suprema Zorn, con los ojos brillando en rojo por la frustración. Esto no es un fallo técnico. Es estratégico, coordinado, humano. Sin pruebas, siseó el canciller Cartan. Nos movemos sin evidencia. Comenzaremos la guerra que estamos tratando de evitar. Ya ha comenzado, murmuró el representante del ARI. Solo que somos nosotros los que seguimos fingiendo. Las discusiones estallaron en la sala. Especies con siglos de desconfianza se culpaban unas a otras, lanzando teorías como cuchillos. Pero bajo el ruido, una verdad seguía surgiendo: solo los humanos no tenían nada que perder con este caos. Y eran los únicos a los que no les asustaba. Mientras tanto, en la Tierra, las cosas no podían parecer más pacíficas. En los jardines de la cumbre de Nueva Ginebra, los niños jugaban bajo la luz solar sintética. Un dron flotaba tranquilamente, reproduciendo música clásica terrestre. Los políticos sonreían para las cámaras, estrechando manos por reformas climáticas y expansiones del comercio interestelar. Todo era una mentira, pero una hermosa. Bajo la superficie de Nueva Ginebra, en la sala de guerra de cristal negro del cuerpo de continuidad estratégica, se estaban tomando las decisiones reales. Docenas de analistas monitoreaban el movimiento galáctico. Hackers ejecutaban programas de infiltración silenciosa a través de la infraestructura del Consejo. Psicólogos perfilaban a los líderes alienígenas, trazando debilidades emocionales y reacciones predecibles. Y en el centro de todo estaba la directiva Centinela 9, una IA de guerra predictiva construida para calcular la dominación a largo plazo, no a través de la conquista, sino de la erosión. Actualización, dijo la IA con su voz baja y similar a la humana. Cohesión del Consejo cayendo un 12% por ciclo. Matriz de confianza en deterioro crítico. Riesgo de represalia unificada, insignificante. Recomendación, proceder a la fase 3. La general Yao asintió. Aprobado. Objetivo, respondió la IA al instante. Varelon Prime. Eliminar la confianza pública. Interrumpir el núcleo de gravedad planetaria. No destruir. Solo sacudir. Fue frío. Quirúrgico. Sin ciudades arrasadas. Sin muertes. Solo miedo.
Ese era el punto. De vuelta a bordo de la ISS Geraisen, Lennox recibió la misma directiva. Rhea se sentó a su lado, la pantalla brillando débilmente en la oscuridad. ¿De verdad estamos haciendo esto?, preguntó ella. La Tierra les dio 100 años de paz, respondió él. Pasaron ese tiempo ignorándonos. Ahora les recordamos quiénes somos en realidad. El Geraisen lanzó un dron sigiloso del tamaño de un niño humano, completamente indetectable para los sensores estándar. Se deslizó a través de los sistemas vigilados por el Consejo como un susurro en un huracán. Cuando llegó a Varelon Prime, se incrustó en el anillo de mantenimiento del núcleo de gravedad planetaria. Un pulso silencioso. Solo uno. El efecto fue instantáneo. Los edificios se estremecieron, las torres se agrietaron, los jardines flotantes se hundieron en los patios. No fue suficiente para causar la muerte, pero lo justo para recordar a cada ser en ese mundo que algo poderoso y preciso los estaba vigilando. El portavoz del Consejo Morat apenas escapó de su oficina, flotando en gravedad cero mientras los sistemas intentaban reiniciar la estabilización. Se aferró a la pared, respirando con dificultad, el sudor formándose bajo su piel translúcida. No gritó. No entró en pánico, pero por primera vez en siglos, se sintió casado. Más tarde, en una transmisión de emergencia a la galaxia, Morat abordó el evento. Esto no fue un accidente. Nos enfrentamos a una fuerza invisible, una que conoce nuestras debilidades y elige no atacar fatalmente, sino dejarnos temer el golpe que puede venir después. No se mencionaron nombres, no se declaró a ningún enemigo, pero todas las especies que observaban lo sabían. Y la Tierra no dijo nada. No lo negó. No lo confirmó. Ni siquiera pareció sorprendida. Porque esa era la brillantez de la nueva doctrina humana, no disparar el primer tiro. Hacer que crean que ya han perdido antes de que necesites hacerlo. Para cuando las ondas de choque de Varelon Prime se asentaron, la galaxia ya no se preocupaba por los tratados de paz o los pactos comerciales. Estaban asustados, no de la guerra abierta, no de la invasión, sino de la incertidumbre. La clase de incertidumbre que se colaba en sus hogares, sus sistemas, sus mentes. La clase que susurraba por la noche, ¿y si empujamos demasiado lejos a los humanos? A lo largo de miles de mundos, los rumores se extendieron como la podredumbre. Las flotas quedaron en tierra. Las estaciones fronterizas duplicaron sus patrullas. La agitación civil se gestó en sistemas alguna vez considerados intocables. Y a través de todo, la Tierra no dijo nada. Ni una transmisión, ni una negación, ni una sola declaración de tranquilidad, porque ya no necesitaban hablar. Su silencio era el mensaje. De vuelta a bordo de la ISS Geraisen, Lennox estaba en la plataforma de observación, viendo los soles gemelos del sistema Aracelis destellar y pulsar como luces de advertencia. Acababan de completar otra operación silenciosa, esta psicológica. Una estación de retransmisión fue saboteada para proyectar extrañas frecuencias codificadas humanas a través de sistemas vecinos. Sin comandos, sin amenazas, solo una vieja nana humana susurrada de fondo, estática, repitiéndose sin fin. Cenizas caen donde el silencio crece. El callado, el sabio lo conoce. Duerme con ojos abiertos. Nunca confíes en la luz. La cara más amable puede golpear por la noche. Rhea la había escuchado durante un entrenamiento años atrás. Ahora la escuchaba resonar en el espacio profundo, transmitida a las comunicaciones alienígenas y rebotando en los satélites como una inquietante canción de cuna. Era guerra sutil. Irrastreable, incomprobable, pero absolutamente efectiva. Les está afectando, dijo ella, con los brazos cruzados. Incluso el embajador Salari solicitó protección de la guardia del Consejo. Solía reírse de nosotros. Decía que la Tierra tenía dientes blandos. Ya no, dijo Lennox. Pensaron que estábamos domesticados. Nunca se dieron cuenta de que solo estábamos atados con correa. Detrás de ellos, la interfaz de Atena parpadeó. Entrante del mando. Directiva. Iniciar fase 4. La prueba de campo comienza inmediatamente. Sujeto, Grel 49. Rhea levantó una ceja. ¿Los Krill? ¿No son aliados del Consejo? También son peones del Consejo, replicó Lennox. La fase 4 no se trata de poder. Se trata de obediencia. En Grel 49, la vida era estructurada, ordenada,
obediente al consejo en todos los sentidos. Por eso, cuando los principales reguladores atmosféricos fallaron en 3 ciudades importantes, cuando el aire respirable cayó a niveles fatales durante 12 minutos, justo el tiempo suficiente para inducir histeria masiva y luego restaurarse, el pánico no estalló. Algo peor sí lo hizo, la duda. Nadie pudo explicar el mal funcionamiento. Los ingenieros del Consejo negaron el sabotaje. Los portavoces del Consejo culparon a la interferencia solar. Pero la gente de Grell no era estúpida. Habían visto a la Tierra permanecer en silencio durante demasiado tiempo. Un reportero hizo la pregunta que estaba en la mente de todos: si la Tierra pudo hacer esto, ¿qué más ha preparado? Y fue entonces cuando el cambio realmente ocurrió. La galaxia, una vez confiada en su propia superioridad, comenzó a volverse hacia adentro, unos contra otros, contra sus propios líderes, contra el Consejo mismo. Viejos rencores se reavivaron. Las fronteras se endurecieron. El comercio se congeló. La Tierra no había disparado un solo misil, y había puesto a la galaxia de rodillas. En un búnker escondido bajo la capa de hielo del sur de la Tierra, la general Liao se paró frente al Comité Estratégico Global. A su alrededor, 12 de los humanos más poderosos vivos se sentaron en silencio, observando los últimos datos desplazándose por pantallas negras. Mosaico ha logrado una penetración total en todas las capas de datos del Consejo, dijo. El 74% de los mundos miembros están en un estado de desestabilización psicológica de bajo grado. La cooperación civil ha disminuido. El reparto de recursos, suspendido. El índice de unidad del Consejo está en 0,11 y sigue cayendo. Un anciano al final de la mesa, con el rostro pálido y arrugado por la edad, se inclinó hacia adelante. ¿Y cuánto tiempo pasará antes de que alguien finalmente se dé cuenta de nuestro farol? Liao no se inmutó. No lo harán. Él levantó una ceja. ¿Por qué? Porque todavía creen que estamos faroleando. Un instante de silencio. Luego sonrió. Fino, lento, escalofriante. Aprenderán. Fuera del búnker, la Tierra giraba lentamente bajo sus escudos artificiales. Tranquila, intacta, inocente, justo como quería parecer. Grell 49 nunca acusó oficialmente a la Tierra. Nadie lo hizo jamás. Esa fue la brillantez de la campaña de la Tierra. Todo lo que hicieron sucedió por debajo del umbral de la prueba. Justo la presión suficiente para sacudir un sistema, fracturar una alianza, plantar una semilla de miedo, pero nunca suficiente para justificar una represalia abierta. Porque la Tierra no quería la guerra, quería el control. La clase de control que llegaba cuando tus enemigos ya no confiaban en sus propios sistemas. Cuando el miedo a las sombras paralizaba la acción. Cuando el silencio se volvía más fuerte que los gritos. De vuelta en la ISS Gereisen, el capitán Lennox estudió el feed de inteligencia más reciente. Metraje recortado del Consejo que mostraba una votación de emergencia sobre la expansión de los presupuestos de guerra, la suspensión de los viajes entre especies y la exigencia de inspecciones completas de la infraestructura tecnológica de la Tierra. Pero ninguna votación se aprobó, demasiada división, demasiada paranoia. El Consejo se había convertido en una habitación llena de manos temblorosas, cada una sosteniendo una daga, todas demasiado asustadas para golpear primero. Rhea entró al puente en silencio. Parecía agotada. Algo en esta fase de la misión la había desgastado más que las otras. Ya no somos soldados, murmuró. Somos titiriteros. Lennox no discutió. Ella continuó, más en voz baja ahora. Me uní para luchar, para proteger a la Tierra de lo que le hicieron a la Zona 12. Pero esto, romper sus mentes pieza por pieza. Esta es la lucha, dijo él, mirando a través del ojo de buey el pálido resplandor de un gigante gaseoso. No escucharon nuestros gritos cuando los Krell quemaron nuestras colonias. Tampoco escucharán nuestras voces ahora. Pero sentirán el silencio. Una suave alerta sonó de Atena. Ping de prioridad desde el mando Luna. Órdenes directas. Fase de prueba final. Estamos listos. Lennox abrió el archivo cifrado. Era breve. Activar protocolo Polaris. Sujeto, Varelon Prime. Objetivo, satélites de control atmosférico. Objetivo, solo interrupción. Visibilidad, alta. Firma, humana. Esa última parte golpeó a Raina como una bofetada. Visible.
Quieren que nos vean. Lennox asintió lentamente, el significado calando. Es hora. El protocolo Polaris nunca fue diseñado para matar. Fue diseñado para advertir. El Geraisen maniobró hacia la órbita exterior de Varelon Prime, indetectado como siempre. Su carga ya estaba en su lugar. Disruptores satelitales camuflados como escombros de meteoritos, listos para desencadenar una cadena en cascada que haría descender la atmósfera superior del planeta en 6 grados en menos de 12 minutos. Suficiente para sumir ciudades enteras en el caos. Suficiente para mostrarles que la humanidad podía ser invisible, pero elegía no serlo más. En el momento en que los disruptores se activaron, el cielo sobre Varelon se volvió gris, luego azul, luego negro. Un viento frío barrió los pasillos del gobierno, las escuelas, las estaciones de tránsito. Nubes masivas llegaron sin previo aviso. La lluvia cayó como hielo. La presión del aire bajó. Civiles se desplomaron en las calles por repentinos cambios de oxígeno. Durante exactamente 11 minutos y 42 segundos, Varelon se sintió indefenso. Y en el centro de sus cielos, docenas de satélites parpadearon en rojo sincronizado. Un símbolo pulsó en cada pantalla, cada feed de comunicaciones, cada interfaz de edificio. La humanidad recuerda. No hubo negaciones. Después de eso, el Consejo se reunió en protocolo de emergencia completo. Cada especie envió flotas a alerta máxima. Los escudos planetarios se recargaron. Los satélites de defensa se reposicionaron. Pero ya era demasiado tarde. La Tierra había hecho lo que ninguna especie se había atrevido. Habían puesto fin a la paz, no con la guerra, sino con el miedo. Y por primera vez desde su formación, el Consejo votó no sobre la represalia, sino sobre el apaciguamiento. Los términos comerciales se ajustaron a favor de la Tierra. Los protocolos de vigilancia contra los sistemas terrestres se retiraron silenciosamente. Las visas de viaje para humanos se procesaron más rápido. Las disputas que involucraban a colonias Terran fueron repentinamente aceleradas y casi siempre fallaron a favor de la Tierra. No se hicieron declaraciones públicas, no se firmó ninguna rendición. Pero a puerta cerrada, todos entendieron. La Tierra nunca más sería subestimada. Habían sido vistos como pacificadores, como diplomáticos, como idealistas. Ahora eran vistos como lo que realmente eran, asesinos pacientes. No porque golpearan primero, sino porque esperaron lo suficiente para hacer que todas las demás especies se preguntaran si alguna vez deberían haber golpeado en absoluto. El cambio fue completo. Desde las colonias del borde exterior hasta los mundos centrales de los imperios más antiguos, cada especie ahora llevaba el mismo miedo silencioso al tratar con los humanos. No el miedo a la guerra, sino a un paso en falso, a ofender al diplomático equivocado, a ignorar la petición Terran incorrecta, a asumir que el silencio de la Tierra significaba debilidad. Era el miedo a juzgar mal al callado en la habitación. En Varelon Prime, los cielos habían vuelto a la normalidad, pero la gente no. Bloques enteros permanecieron vacíos. Los negocios cerraron y la presencia militar aumentó en distritos alguna vez tranquilos. La anomalía atmosférica no había causado víctimas mortales, ni daños a largo plazo. Pero había logrado su verdadero propósito, la humillación. La capital planetaria más grande de la galaxia había sido puesta de rodillas, y nadie había visto siquiera el arma. En secreto, algunos miembros del Consejo exigieron represalias. Otros advirtieron sobre la escalada. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: la Tierra ya no podía ser ignorada. En la Tierra, las cosas seguían inquietantemente tranquilas. En una instalación oculta bajo el desierto de Mojave, la general Liao se reunió con los jefes de Mosaico, el mando Centinela y la división de respuesta encubierta estratégica. El aire olía a polvo y metal frío. Un suave zumbido de los sistemas de refrigeración llenaba el silencio. Informe, dijo Liao, de pie ante una mesa de cristal pulido que mostraba un mapa en vivo de todas las operaciones activas. Mosaico ya está activo en 72 de los 81 sistemas conocidos alineados con el Consejo, dijo el director de Mosaico. Desestabilización sutil, interrupciones de infraestructura, deterioro de la confianza. Todo según el protocolo. ¿Y Polaris?, preguntó Liao. El jefe del mando Centinela asintió con satisfacción. Ejecutado a la perfección. Enviamos el mensaje alto y claro.
Liao se quedó mirando la mesa durante un largo momento. Luego tocó un pequeño icono etiquetado como S13, simulación de represalia, ataque de unificación del Consejo. ¿Qué pasa si dejan de temer y empiezan a luchar? La proyección cambió instantáneamente. Modelos de flota, estimaciones de bajas, zonas de riesgo planetario. La IA ejecutó una docena de simulaciones en menos de 10 segundos. La línea final en cada una decía lo mismo: victoria 71%. Umbral de devastación global 89%. Recomendación: mantener la presión psicológica. Evitar el conflicto abierto. Ella cerró la pantalla. Entonces los mantendremos en ascuas. Rhea se sentó sola en la plataforma de observación de la ISS Geraisen. Sus ojos fijos en una estrella a la deriva. Algo en lo profundo de su pecho dolía, una especie de dolor frío y hueco que ningún metal o informe de misión podía aliviar. Todavía recordaba los gritos, no de Barellon Prime o la masacre Krelch, sino de su propia gente cuando nadie había venido a ayudar. De eso se trataba realmente. Las misiones, los ataques de precisión, la guerra psicológica. No se trataba de dominio. Se trataba de memoria. La humanidad no perdonaba porque nunca se les había dado la oportunidad de olvidar. Lennox se unió a ella en silencio, con las manos a la espalda. «Estás pensando demasiado alto otra vez». Raina no sonrió. «Hemos cambiado todo. Y todavía pretenden creer que somos pacíficos». «Esa es la mejor clase de mentira», replicó Lennox. «La que se dicen a sí mismos». Ella se volvió hacia él, haciendo finalmente la pregunta que la había atormentado durante semanas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Lennox no respondió de inmediato. Luego dijo suavemente: «Tan lejos como tengamos que ir. No un centímetro más». Un momento de silencio pasó entre ellos. ¿Cree eso? No. Mientras tanto, en un rincón sombreado de la propia división de inteligencia del Consejo, se estaba llevando a cabo una reunión secreta. 4 especies, sin actas, sin transcripciones, solo miedo y una sola pregunta: ¿y si la Tierra ya se está preparando para algo más grande? Había susurros de sitios negros en el espacio inexplorado, flotas de IA rebeldes, puestos de escucha dirigidos por humanos que ni siquiera la propia agencia de inteligencia del Consejo podía rastrear. Algunos decían que la Tierra incluso había infiltrado las redes internas del Consejo, alimentándoles análisis falsos durante años. Nada de eso podía probarse. Todo era probablemente cierto. Un operativo Seldari se inclinó hacia adelante, con la piel pálida y pegajosa. Nunca quisieron ser líderes galácticos. Querían ser fantasmas galácticos, y ahora lo son. La sala se quedó en silencio porque nadie tenía una respuesta. Y a través de las estrellas, en las sombras de sistemas demasiado silenciosos para notarlos, más naves humanas se deslizaban invisibles, observando, esperando, nunca golpeando primero, nunca necesitando hacerlo. La fase final de la guerra silenciosa de la humanidad no llegó con explosiones o derramamiento de sangre. No hubo grandes discursos ni desfiles triunfales. Ninguna nave oscureció los cielos. Ningún misil gritó a través de la atmósfera. Terminó de la misma manera que había comenzado, con silencio. Para cuando la galaxia se dio cuenta de lo que había sucedido, ya era demasiado tarde. El Consejo ya no estaba liderando. Estaba siguiendo. Cada voto fue precedido por conversaciones en voz baja con el embajador de la Tierra. Cada tratado se falló para favorecer los intereses Terran. Las naves del Consejo comenzaron a adoptar protocolos de sigilo Terran. Las academias militares comenzaron a ofrecer análisis táctico humano como curso obligatorio. La palabra pacificador ya no se pronunciaba. Había sido reemplazada sin discusión por un nuevo término susurrado con miedo en todas las estrellas: equilibradores. Porque los humanos no traían la paz. Traían el equilibrio. El tipo frío y tranquilo que se asentaba pesadamente en el pecho, recordándote lo que podría pasar si los juzgabas mal de nuevo. En el rincón más alejado de la extensión de Orión, un pequeño equipo científico del Consejo a bordo de la nave de investigación Helix Star descubrió algo enterrado bajo un exoplaneta congelado. Un puesto de escucha humano, abandonado, pero activo, escondido allí durante más de 40 años, mucho antes de que la Tierra se uniera al Consejo Intergaláctico. 40 años. Nunca lo reportaron. En cambio, borraron los registros,
dieron la vuelta a su nave y regresaron a casa, sin volver a hablar de ello. Porque incluso ahora, incluso con la Tierra pareciendo cooperar y ayudar, nadie quería provocar a los que habían estado jugando el juego a largo plazo desde antes de que nadie notara que habían llegado. De vuelta en la Tierra, en el corazón de Nueva Ginebra, el embajador André Bas se paró ante la Asamblea Terran Unida, un cuerpo de líderes, generales y pensadores que ya no necesitaban alzar la voz para cambiar la galaxia. El aire era cálido con el viento reciclado y el leve aroma de los árboles siempre en flor de los jardines genéticamente modificados debajo de la cámara. Bas se puso las manos a la espalda, tranquilo como siempre. Está hecho, dijo. El consejo ahora se inclina ante nosotros sin un solo disparo. Un suave murmullo de aprobación recorrió la sala. Pero, añadió, dejando que el silencio se prolongara, no significa que confíen en nosotros, solo que nos temen. Y el miedo se desvanece. Eventualmente, la general Liao habló desde su asiento cerca del frente. Entonces lo mantendremos vivo. En silencio, con cuidado. Un diplomático más joven se inclinó hacia adelante, la incertidumbre destellando en sus ojos. ¿Qué pasa si alguien se da cuenta de nuestro farol? Bas volvió su mirada hacia él lentamente. Entonces ya no es un farol. Y ese era el núcleo tácito de la nueva doctrina Terran. Durante siglos, la galaxia creyó que la humanidad era frágil, amable, lenta para la ira, una raza que buscaba la paz y llevaba sus ideales a flor de piel. Pero los humanos habían evolucionado mucho más allá de las tácticas de fuerza bruta de la guerra temprana. Habían aprendido el arte de la contención y cómo usarlo como un arma. No destruyeron planetas. Destruyeron la confianza. No paralizaron flotas. Paralizaron la unidad. Y nunca necesitaron gritar, porque su silencio ahora hablaba más fuerte que cualquier declaración de guerra. En la ISS Geraisen, Lennox estaba solo en el puente, las estrellas reflejadas en el cristal frente a él. La tripulación se había quedado en silencio después del último mensaje del mando. La fase 4 era ahora una política permanente. Mosaico continuaría operando, no como una misión, sino como una doctrina. La humanidad ya no estaba en guerra. Era la guerra. Rea entró, sus botas suaves contra el suelo de acero. Lo miró con una extraña sonrisa cansada. Así que esto es, dijo. El final del juego a largo plazo. Lennox asintió. Y el comienzo de uno más largo. Ella caminó a su lado, mirando la oscuridad. ¿Cree que alguna vez nos perdonarán? Él no respondió, porque el perdón no era el punto. Ella preguntó de nuevo, más suave esta vez. ¿Acaso nos importa ya? Cuando él respondió, fue. No. Ella suspiró, luego susurró. Creo que esa es la parte que me asusta. Él no discutió. También le asustaba a él. Pero sabía lo que era el miedo ahora. Era poder. Y la Tierra, por primera vez en su larga y maltratada historia, ya no era la especie asustada en el rincón de la galaxia. Ahora, eran los que observaban, los que planeaban, los que esperaban, y cuando era necesario, los que recordaban a las estrellas que la especie más silenciosa, la que se llamaba a sí misma civilizada, de voz suave, diplomática, era también la más peligrosa. No por la rabia, sino por la paciencia. Porque la humanidad podía esperar décadas por la justicia, siglos por la venganza, y si la paz se negaba durante el tiempo suficiente, construirían un silencio tan pesado, tan absoluto, que la galaxia misma temblaría bajo su peso. Así que, cuando los historiadores décadas más tarde preguntaran cuándo exactamente la Tierra ascendió al poder, cuando llegó el punto de inflexión, no sería la guerra Krell o los debates del Consejo, ni siquiera el apagón sobre Varellon Prime. Sería el día en que la galaxia vio a los humanos no como pacificadores, sino como asesinos pacientes, y nunca se atrevió a mirarlos de la misma manera. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.